Aquellas maravillosas revistas, capítulo 115. Coches absurdos, pero con encanto. Os hablo de coches familiares con más de 300 caballos, descapotables sin techo, ni siquiera de lona, deportivos bonitos pero que no corrían nada, coupés que pretendían ser deportivos, o no sé si al revés, y no conseguían ni lo uno ni lo otro. En la primavera de 1995 podía faltar acierto, pero imaginación, desde luego, no. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Recuerdo que una buena amiga mía usaba una frase que me hacía mucha gracia. Cuando alguien metía la pata, sobre todo por pura torpeza, decía, lo he hecho con mejor intención que acierto, o con más intención que acierto. Pues eso le pasa, es lo que sucede en algunos de estos coches, que la intención era buena, pero el resultado no tanto. En otros sí que era bueno, porque siempre lo digo, si hacemos el retrato robot del coche más sensato, más lógico, hablamos de un BREAC, un SUV no, por favor, un BREAC mediano, ni grande ni pequeño, diésel o híbrido enchufable, si te tienes que mover por ciudad, y con no más de 150 caballos, porque como decía mi buen amigo Eduardo Azpilicueta, a partir de una cierta potencia es puro vicio. Ese es el coche práctico o razonable. Si lo antepones o lo opones a un estricto biplaza, descapotable, con un maletero pequeño, potente, un coche realmente inútil, y lo digo por experiencia propia, pero a veces el verdadero lujo o el objetivo de un coche está no en buscar la utilidad, sino en buscar el placer. Os traigo una colección de coches sobre el papel absurdos, pero algunos con verdadero encanto. Vamos a comenzar por un Audi fabricado a medias con la ayuda de Porsche. Os estoy hablando, alguno ya lo habréis supuesto, cuando he empezado a hablar de un BREAC de exactamente 315 caballos, que me refería a este Audi RS2. Lo comparamos con un Porsche Carrera que tenía solo 272 caballos, menos potencia. ¿Realmente tiene sentido este coche? Un coche BREAC, no grandote, porque tampoco era muy grande. Sí, muy práctico por la carrocería, pero bueno, era un coche caro, muy rápido. Yo creo que era un coche que lo habían hecho. Bueno, voy a contar la historia. Audi apostaba mucho por los BREAC, que quería dar una imagen deportiva, y decidió hacer este coche, pues, para decir, bueno, vamos a hacer el BREAC más deportivo y rápido del mercado. Como querían, era un coche nacido para Alemania y para sus autopistas, pero además querían que tuviera un buen comportamiento en curva. Así que para potenciar el motor y para conseguir unas suspensiones y frenos, por cierto, muy afinados, recurrieron a Porsche. El coche, el Audi Avant RS2, un coche que en su momento, bueno, decíamos que era un poco pesado porque la tracción total pasaba factura. Hablamos de un coche que no llegaba a los 1.600 kilos. Es que soy muy pesado. Es que el criterio de lo que los coches que son pesados y no ha cambiado mucho. Hablamos de un coche, os he dicho que no era grande, bueno, no era muy grande, pero un coche de 4,5 metros. Hoy día sería casi mediano. En su momento era un coche grande, con 315 caballos, pero un régimen de 7.200 vueltas y sobre todo con una curva de par que lo que dejaba entrever es que este coche, como os decía, había nacido para las autopistas. En autopista era una máquina, podían mantener cruceros elevadísimos, pero vamos, la velocidad máxima declarada era 262. Yo lo probé en Alemania y podía viajar a 250 km/h con confort, seguridad, incluso silencio, me atrevería a decir. Y con un coche muy práctico, 5 plazas, con un maletero enorme. Cuando te metías en carretera de curvas, el coche frenaba razonablemente bien, el coche tenía muy buena estabilidad, además con tracción total. Lo que sucede es que este motor, pues como os digo, había nacido pensando en las autopistas y la verdad es que, pues tenía un tiempo de respuesta muy, muy, muy lento y que hacía que la conducción en carreteras viradas realmente fuese un desafío. Cuando te hacías y empezabas a tener confianza con el coche, acelerar antes o incluso usar esa técnica que, ojo, como se dice en los anuncios, no hagas esto en casa, de frenar con el pie izquierdo, que te permitía frenar con el pie izquierdo, yo lo he usado. Y lo que conseguías era que podías mantener el acelerador, machacabas los frenos.
pero lo que sucedía era que cuando quitabas el pie de freno, el turbo, entre comillas, ya estaba cargado y el coche salía como un disparo. Pero bueno, no, chicos y chicas, no se puede ir conduciendo así por la calle. Otro coche me hace mucha gracia porque al hacer el guión se me ha ido santo al cielo, he puesto Porsche Spyder y estoy hablando del Renault Spyder. El Renault Spyder, que fue un ejercicio de Renault que luego se fabricó, se presentó como un prototipo y que el coche era muy chulo, con descapotable. Bueno, era un Spyder descapotable con un arco de seguridad, parece un coche de competición. El prototipo no tenía ni siquiera parabrisas. Luego en la versión de calle había parabrisas. Había versión de Honda y sin parabrisas. No recuerdo si era opcional, no recuerdo cómo era la cosa, pero lo había con y sin parabrisas. Pero en el prototipo no. Yo el que pude llevar tenía parabrisas, el que pude probar. Pero lo que no tenía era techo, ni de lona ni de nada. Y siempre, esta anécdota la cuento mucho porque me hace mucha gracia cómo salvamos la situación, porque habíamos llevado el coche el fin de semana, el coche en carretera de curvas. Tenía el motor del Clio Williams y pesaba un poco más, pero era con motor central, con lo cual era un coche que realmente, si el motor de ese motor lucía mucho en el Williams, en este coche te da la sensación de que había bastidor para más caballos. Pero bueno, iba muy bien en carretera de curvas y la verdad es que disfruté mucho, pero a la vuelta al trabajo el lunes llovía y yo tenía que llevar el coche porque había que devolverlo. Así que entonces mi mujer, que ahora es mi ex, muy práctica, cogió un paraguas grande y por la carretera, cuando no había afortunadamente atasco, íbamos acercándonos al parabrisas para que el agua no nos mojase, pero cuando llegamos a la ciudad, en cuanto parábamos o cuando íbamos muy despacio, ella sacaba el paraguas y cuando echamos a andar lo metía. Bueno, como os digo, coches absurdos, este es de lo más absurdo. En cambio, el Fiat Barchetta es lo absurdo que pueda ser un descapotable biplaza, estricto biplaza. Pero era una demostración de que se podían hacer coches atractivos, con encanto, con personalidad, sobre la base de coches más vulgares. Digo vulgares entre comillas, porque debajo de esta carrocería, que para mí es muy bonita, ya sabéis, lo he contado en muchos vídeos, incluso un vídeo hablando de diseño, que diseñar un coupé o un descapotable, un Spider, un Roadster, el que queráis, que además no es muy grande, con motor delantero, que ocupa mucho, tiene que ser el capó más abultado, complica el diseño, lo hace más difícil, pero en este caso el coche era muy bonito porque había un equilibrio de formas, bueno, era y sigue siendo muy bonito, es un coche que el paso del tiempo lo lleva muy bien, pero la proporción de volúmenes entre el capó y la parte trasera era tan equilibrado que hacía que el coche no pareciera que tuviera que pagar un peaje por llevar el motor delante. Lo recuerdo, debajo había un punto con un motor de 130 caballos, pero la cosa funcionaba. Pero en otros casos, a ver, voy a ser un poco duro, pues no funcionaba tanto o no tan bien. Fiat lo hizo, en mi modo de ver, muy bien con el Fiat Coupé 16 válvulas, un coche que también lo he hecho muchas veces, me sorprende porque en su momento no me entusiasmó este diseño exterior de Chris Bangle, pero luego creo que el paso del tiempo le ha sentado bien. Lo comparamos con el Ford Probe. A ver, el Ford Probe, como otro coche de que os voy a dar a continuación, es el ejemplo paradigmático de un coupé industrial. Es decir, de coger un coche normal y corriente, ponerle, en este caso, un Mondeo, ponerle, bueno, honestamente, por tamaño, no recuerdo ahora mismo si era el Focus o el Mondeo, y en la prueba no lo contábamos, pero da igual, es lo mismo. Ponías una plataforma en un coche normalito, le ponías una carrocería más o menos chula, y ya está. Pues no está. No está. ¿Por qué no está? Porque os digo una cosa. En el caso del Fiat, el coche alcanzaba 142 caballos. Hombre, ya hablamos de una potencia, además para un coche de tonelada de cuarto, menos de tonelada de cuarto, una potencia bastante razonable. Pero es que en el caso del Ford Probe, un coche más grande, no más pesado, la potencia se quedaba en 115 exiguos caballos. No solo eso, el tacto de suspensiones, de dirección, incluso de frenos, no ya del Probe comparado con el Fiat Coupé, sino comparado con otros deportivos similares, no había color. El Ford Probe era una berlina burguesa disfrazada de coupé. Dicho esto, como coche clásico, parece un coche interesante,
porque es un coche que lo puedes encontrar bastante barato. La carrocería, no voy a decir que sea bonita, a mí no me lo parece, pero bueno, es llamativa, tiene el encanto que tiene faros retráctiles, como sabéis ahora, por temas de seguridad frente a los atropellos de los peatones, no hay coches con faros retráctiles, pero tiene así una carrocería como un poquito anodina, un poquito ni chicha ni limona. No es un coche, no es un coche muy bonito. Y no era un coche deportivo. Para mí, un intento fallido. Pero claro, el intento fallido, como se suele decir, puede ser peor. ¿Por qué os digo esto? Porque estoy buscando por aquí, en este caso no es una prueba, es una publicidad de un coche que ya lo anticipo, lo digo así en bajito y en secreto, no me gusta nada. Porque el Ford Puma no me gusta nada. Este no es el Ford Puma, es su rival, el Opel Tigra. El Opel Tigra, como os digo, no sé si era un coche utilitario que pretendía ser coupé o un coupé que pretendía ser un coche utilitario, pero como coupé no cumplía, porque era un coche, la versión más potente daba 106 caballos y sobre todo el tacto de coche no era el de un coupé ni de un deportivo, pero claro, como utilitario lo que habías hecho era cargarte las plazas traseras, tampoco cumplía. Pero bueno, la publicidad, como se suele decir cuando haces un informe, el papel lo aguanta todo. Me hace gracia esta publicidad, que era muy agresiva, porque era una página, pero son 2 medias páginas consecutivas centrales, o sea que rompe mucho. Se cobraba bastante esta publicidad. Y lo que decía el anuncio era Tigra, diversión asegurada. Diversión equipada, porque decía que tenía mucho equipamiento, bueno, no estaba mal. Diversión asegurada, y no sé por qué decían, se refería, en este caso no es que era asegurada porque era seguro que te ibas a divertir, sino porque era un coche seguro, porque decía que tenía ABS, airbag, 2 airbags, asientos antideslizantes, esto no sé lo que es, barra de protección lateral en las puertas, que lo ponían los publicitarios porque le querían poner la misma cantidad de cosas en cada apartado, pero esto lo llevan ya todos los coches absolutamente de esas fechas. Y luego diversión con marcha, con motores Ecotec de 16 válvulas, sí, 16 válvulas, pero 1.4, 1.6, que el que más potencia daba 106 caballos. El otro daba 90. La verdad es que la diferencia tampoco creáis que va muy allá. Un coche, bueno, todos los coches van al cielo. Ya lo sabéis que mi buen amigo, desgraciadamente desaparecido, Ramón Roca, lo decía y esa frase se la he copiado y la digo mucho. Todos los coches van al cielo y este seguramente, si vas al cielo, estará por ahí. Pero pasa justito, pasa justito. Es un coche con bastante poco encanto. También tiene poco encanto este coche que voy a traer ahora. Lo que sucede es que tiene el encanto de ser uno de los primeros Hyundai deportivos que llegó a España, porque Hyundai ahora ya ha abandonado el segmento de los coupés, pero siempre tuvo una tradición de coupés desde el primero, que por cierto, que el primero también colaboró en el diseño de las suspensiones Porsche y ese coche de estabilidad iba extraordinariamente bien. Pero antes que eso había un Hyundai derivado más o menos de un Sonata, que era una versión, decían GT, que tenía un nombre para mí muy desafortunado. No tanto el nombre desafortunado, porque imagino que quien lo pensó estaba pensando en inglés, porque es coupé. Pero claro, en español todo el mundo llamaba Hyundai Coupe. Bueno, era un cochecito con más voluntad que acierto, porque las suspensiones, bueno, no estaban mal, no era todo mal el motor, bueno, el motor era un 1.5, pero con un turbo pequeñito y conseguía 115 caballos, los frenos no eran tampoco muy allá, pero el coche no era ni grande ni pequeño, porque medía 4,2 metros, más bien grande, no muy habitable, con un peso, pues realmente muy, muy ajustado, porque estos coches eran muy ligeros, no llegaba a los 1.100 kilos. Bueno, el coche, a ver, no estaba mal, sobre todo era muy barato. Pero sobre todo, yo creo que lo importante es que fue una prueba de que Hyundai quería tener una presencia en el mundo de los coupés. Luego ya no le importaba tenerla o no tenerla, pero en su momento sí que tenía coupés y muy bonitos. Vamos a hablar de coches muy bonitos, pues vamos a hablar de motorsport. Y como decía un amigo mío, a cualquier coche que le bajas de altura, le pones ruedas gordas, unas pegatinas y unos números en las puertas, ya es bonito. Le doy toda la razón. Estamos hablando que arrancaba el Mundial y no podía arrancar de mejor manera, porque con su Subaru Impreza, tan bonito, de 555, y con un Monte Carlo
con bastante nieve, cosa cada día menos frecuente, Carlos Sainz se imponía en ese primer rally. Ya sabéis que Carlos Sainz fue el primer piloto no escandinavo, en ganar en el rally de Suecia en el Mil Lagos. Hablo de memoria, a lo mejor me equivoco. En uno de los primeros, no sé si en los dos. Pero bueno, en cualquier caso quiero decir que los pilotos latinos, sobre todo italianos y por ende españoles, tenían fama de ser muy rápidos sobre el asfalto, no tanto sobre la tierra y bastante menos en asfalto, en nieve o hielo. Bueno, pues Carlos Sainz era típico porque era rapidísimo en asfalto, era rapidísimo en tierra y era rapidísimo en hielo y nieve. En definitiva, era rapidísimo y sigue siéndolo, por cierto, sobre cualquier superficie y sobre cualquier coche. Lo para que el Subaru iba francamente bien, consiguió vencer en el Monte Carlo. Luego, en el rally, estaba hablando de que el arranque del Mundial fue sobre hielo, porque a continuación, muy poco después, llegaba el rally de Suecia, apenas 3 semanas, donde tuvo la desgracia de romper su coche. Bueno, también rompieron sus rivales, pero luego llegó un rally, que siempre os digo, es un rally que ahora no es puntuable para el Mundial, qué pena, en este caso sobre tierra, pero es un rally que era muy, muy, muy exigente, porque era un rally duro, porque estoy hablando del Rally de Portugal, muchos lo habréis adivinado. Era un rally duro, pero es que además era un rally que había que ir muy rápido, porque no era especialmente largo, alternaba etapas de pistas muy rápidas, con saltos estilo Mil Lagos, con zonas muy rotas y muy viradas, tipo Acrópolis. Realmente era un rally donde destacaban los mejores. Y bueno, no sé si el mejor, pero entre los mejores sin duda estaba Carlos Sainz, que ganó esta prueba. Y eso estaba muy bien, porque nos daba muchas esperanzas de que este mundial pues pudiese llevárselo, porque se ponía el líder del mundial por delante de Cancún con solo 3 puntitos, pero bueno, después de 3 rallies ir primero, pues es mejor que irse a punto de ir tercero. No voy a anticipar qué pasó, pero bueno, que le quiten lo bailado. Ganar 2 rallies de 3, los 3 primeros en este mundial, era un muy buen comienzo. Y con esto pues llegamos al final de este podcast de los lunes de Garaje Hermético, diciendo lo griego siempre, que muchísimas gracias por acompañarme, por estar ahí, por escucharme, y que si vosotros queréis, el próximo lunes estaré de nuevo con vosotros. Muchas gracias y hasta pronto.